definitivamente sí vale la pena hacerse cargo de la última pregunta que quedó pendiente el día de ayer. Quiere decir que la pregunta pedía y solicitaba algo de información sobre la cosmovisión de las tierras de Anáhuac o la cosmovisión tolteca. ¿Me oyen allá atrás? Sí. ¿Sí? Pero les voy a decir por qué. Porque eso parecería estar fuera de alguna manera del retiro, ¿no? Miren, cuando una persona desea conocer algo, solo tiene que responder 5 preguntas. Cuando yo quiero conocer cualquier tema, o ustedes quieren conocer cualquier tema, 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Punto. Si tú respondes esas 5 preguntas en relación a cualquier tema, lo tienes claro. Nosotros hemos contestado en este retiro 3 de ellas de manera sustancial, diríamos poderosamente acertado, y 2 de ellas de manera solo casual, derivado de sus preguntas allá, porque estas otras 2 preguntas, ahorita las voy a comentar, requerirían más bien unas reuniones de tipo teórico, de conocimiento teórico, que no es el caso de nuestra reunión. Por eso salieron allá como resultado de preguntas que ustedes fueron haciendo. Pero miren, ustedes me dirán si se entendió lo que quisimos decir. ¿Qué? ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Dudas? Clarito, pero clarito. Vean, esto está buenísimo. Nada de, es que qué dijo y por qué y cómo era, no cómo era. Así es lo que se dijo. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo se logra el despertar espiritual? ¿Está claro? Está claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A un lado ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué lograr el despertar espiritual? La respuesta es directa y absolutamente certera. Es el hombre solo experimenta una parte del mismo que es finalmente efímera, transitoria y mortal. Pero si lo desea libremente, puede encaminarse para conocer su naturaleza eterna, inmutable y absoluta en sí misma. Entonces, está dentro del fuero interno de cada ser humano si le interesa esa parte o no. Pero esa es la razón. ¿Por qué lograr el despertar espiritual? ¿No? Bueno, porque tú eres algo extraordinariamente trascendente a este mundo, aunque simultáneamente eres algo confinado en este mundo. Pero aquello que está confinado en este mundo, entonces es efímero, transitorio y mortal. No lo vas a cambiar. Pasará, ¿no? La frase del mandarín, ¿se acuerdan? Y esto también pasará. Entonces, por el otro lado, se dice, ¿pero qué crees? No te agüites. Adentro de ti reina el poder del Supremo. Entonces lo puedes buscar, lo puedes alcanzar, porque es tu propia naturaleza interna. Ese es el porqué. Entonces la gente puede decir, bueno, pero no es suficiente para mí. Ah, bueno, pues entonces no lo busques y punto. Pero aquellas personas que sienten que ese porqué es suficientemente valioso, se encaminan. Ahora, no tengas preocupación por llegar, porque he visto un poco la preocupación en algunas preguntas sobre el penthouse, ¿entienden? Eso yo me vi obligado a hacerlo para que hubiera un marco teórico consistente, para que lo entendieran, pero las preguntas en relación al éxtasis y todo esto que dejaron por ahí pendientes, ocúpense verdaderamente, créanmelo, súbanse al 3er piso. Lo demás vendrá por sí solo, no se preocupen. ¿Sí se entendió? Porque uno se desgasta mucho con esa trascendencia y en honor a la verdad lo que urge, si quieres tu despertar espiritual, lo que urge es free, piso 3. Ese está mucho más al alcance de tu mano y cuando estés en el 3, entonces el otro se hace accesible. ¿Sí se entendió? Y les diré algo más. Tú tienes que decidir a dónde quieres ir. Y una vez que te decides, lo demás es lo de menos. Simplemente empiezas a dar un paso y otro paso y otro paso y finalmente llegarás. ¿Sí se entendió?
no se preocupen en su casa cuando regresen, ahorita estamos acá, llegarán a su casa, tienen sus responsabilidades, sus familias, su realidad hecha, ¿comprenden? Entonces procedan paso a paso, ¿no? ¿Saben qué dijo Lao Tse ahorita que me acuerdo? Ya saben, es como el padre del taoísmo, pues. Dice, principia lo difícil partiendo de donde aún es fácil. Realiza lo grande partiendo de donde aún es pequeño. Nada comienza siempre, todo comienza siempre fácil. Bueno, me voy a empezar otra vez, porque creo que no está bien. Principia lo difícil partiendo de donde aún es fácil. Realiza lo grande partiendo de donde aún es pequeño. Todo lo difícil comienza siempre fácil. Todo lo grande comienza siempre pequeño. Un gran edificio está sobre un piso llano. Un gran árbol está contenido en una semilla. Y un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Por eso el sabio nunca hace nada grande y sin embargo realiza lo grande. ¿Sí se entendió? Los sabios no hacen grandes cosas, hacen pequeñas, pero todos los días. Entonces, como la hormiguita, ¿comprenden? Entonces llegan. La gente quiere, no sé, a lo mejor en un retiro, en un día, en un mes, o llegar a las alturas infinitas de nuestro propio ser, y francamente no es por ahí. Pasos diarios, ¿entienden? Yo les digo la verdad, conozco de esto, mejor todos los días un paso en su casa. ¿Sí se entendió? Y jueguen, eso es todo. Entonces, bueno, por eso la teoría ya no debe avanzar más, porque ya está, el objetivo que yo tenía trazado está cumplido. Luego están las otras dos preguntas que ya se nos están olvidando. Es qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, el cuándo y el dónde quiere decir cuándo surgió, o vamos a poner dónde. ¿Dónde surgió este conocimiento? Porque tú quieres obtener toda la información, ¿no? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Entonces, ¿dónde? Medio lo platicamos allá, ¿no? Que en el profundo oriente, que en las técnicas de la India y del budismo, que nos venimos más para acá al Medio Oriente, entonces que el cristianismo y todo lo que dijimos. Y que si te vienes más al occidente, que es donde estamos sentados, pues entonces está la toltequidad, etcétera, etcétera. Pero es un conocimiento más teórico y más profundo. O sea, bueno, profundo no, bueno, más de literatura, pues de enterarse en qué siglo apareció tal cosa, ¿no? El padre del budismo, pues cuando nació, pues hace 2500 años, y qué hizo, y su vida, y lo que dejó escrito, pero responde al, es qué, cómo, cuándo, el dónde. Y el cuándo es lo mismo, dónde y cuándo están comunicadas. ¿Dónde surgió? En tal parte. ¿Cuándo? Pero es más bien un conocimiento cultural, ¿sí me entienden? Es un conocimiento intelectual. Las otras tres son importantísimas. ¿Qué es el despertar espiritual? No, ¿alguien tiene una duda de eso? ¿Qué es el despertar espiritual? Ya no la hay, ¿verdad? Número 2, ¿cómo debo despertar? Tampoco, desde el punto de vista de la conciencia no debe de haber duda. Desde el punto de vista tántrico puede haberlo, porque este taller no se trata de eso. Se trata del aspecto de la conciencia, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué lograrlo? Está listo. Si quieres, quiero. Si no quieres, no quiero. Y entonces, pues cada quien para su rancho. ¿No? ¿Estamos? Pero entonces la pregunta de ayer es, ¿cuál es la cosmovisión? ¿Me oyen allá? ¿Se oye? Sí. ¿Cuál es la cosmovisión entonces de la toltequidad? Esa fue la pregunta que se hizo, como, ¿no? Como alguien detectó o vio o supo de que habíamos bautizado este lugar con el nombre Casa de los Cuatro Rumbos, entonces inmediatamente lo asoció a la toltequidad, porque es un concepto importante, ahorita lo van a entender por qué, y entonces preguntaron ahí cuál es la cosmovisión de los toltecas, ¿sí se entiende? Entonces, miren, vamos a platicar, es muy rapidito, nada más es para tener una idea y entender incluso por qué este lugar se llama o por qué le bautizamos con el nombre Casa de los Cuatro Rumbos.
Mire, en cierta manera, acuérdense, la toltequidad es el substrato que está por debajo, el conocimiento más profundo interno que atraviesa todas las culturas de Mesoamérica, desde los olmecas hasta los mexicas, ¿ok? Entonces, en todas estas culturas que aparecieron, grandes civilizaciones y culturas cada periodo de siglos, ¿no? Entonces, en el substrato, en su esencia interna, está lo que se conoce como toltequidad. Yo lo considero un desacierto, pero lo dejé reportado en una de las páginas. Parece ser que por ahí en 1940 o cosa por el estilo, resulta que hubo un congreso de antropología y historia, creo que organizado por el Museo de Antropología e Historia. Entonces se juntaron los especialistas del tema, los antropólogos de la universidad, de la UNAM y todo. Y entonces derivado, ahí en ese consejo, o en ese, ¿cómo le llamé? Congreso. En ese congreso que se reunieron todos, entonces resultó que al final salieron ciertos documentos escritos que asociaron a los toltecas como la tribu tolteca que vivió en Tula, Hidalgo. Entonces ya se quedó la idea de que un tolteca es una tribu en Hidalgo que tuvo una duración en los siglos. ¿Sí se entendió? Del siglo los toltecas, ¿quiénes son? Son una tribu que vivieron en tal parte en Hidalgo y vivieron del siglo tal al siglo tal. Y entonces se nos hizo bolas el barniz a todos, porque no es exactamente, si eran esos se llamaban toltecas, pero eso es aparte. La palabra tolteca, acuérdense, sabio, culto o artista. Toltequidad o toltecayotl, el arte de vivir, ¿no? Fíjense, toltecayotl, en las primeras traducciones de los diccionarios, de las casas, etcétera, los primeros diccionarios, es difícil traducir una cosa de un idioma a otro en esas condiciones. Entonces, es traducido toltecayotl como el arte para vivir o el arte de la vida. Cómo saber vivir. ¿Sí se entendió? No es la tribu de los toltecas. Entonces, esa sabiduría, el arte de vivir, permea, está en el substrato mismo desde toda la historia que ustedes entienden bien de Mesoamérica, desde los primeros pobladores, ¿no? De olmecas hasta los mexicas en 1500, etc. ¿Sí estamos? Pero bueno, entonces, ahí está. Ahora, lo primero, yo les dije, hay mucha relación o similitud, y la voy a decir para que la vean, entre la toltequidad y, por ejemplo, el taoísmo. En el taoísmo, fíjense bien y luego lo comparan conforme vayamos avanzando. En el taoísmo se dice, en el principio de todo, en el origen mismo, estaba el Tao. Tao. Y dice, yo no sé su nombre, y entonces le voy a llamar Tao. Dije, bueno, ponle como quieras. Porque quiere decir sentido. El Tao, ¿no? Entonces es un círculo vacío. Ahorita lo van a comparar porque estoy diciendo esto, ¿comprenden? Eso nomás es para que luego lo comparen. Entonces, Tao, círculo vacío, eso era el principio de todo, era el origen, antes de que el mundo fuera, antes de la existencia. Ok, ¿y qué pasó después? Entonces el Tao se partió en dos, Yin y Yang. Entonces, ya lo conocemos todos de memoria, por todos lados hay circulitos de esos partidos a la mitad, con sus... Nada es totalmente masculino, nada es totalmente femenino. ¿Sí se entendió? La parte negra del pescadito, pues, la parte esta que está así, tiene un círculo blanco. Entonces, lo masculino contiene dentro ya el germen de lo femenino, y al revés, del otro lado está el blanco, pero la bolita es negra. Nada es totalmente masculino y nada es totalmente femenino, pero aparece de momento algo más masculino, más femenino. Yin, Yang. Ya está. Entonces el uno se parte en dos. Yin, Yang. Y luego en su visión, ¿entienden? Es una cosmovisión china. No nuestra, pero no la tolteca, pero ahorita la van a entender. Entonces dicen, ¿y qué pasó después de que surge el Yin, Yang? Ah, se partió en 5. Y nacieron los 5 elementos.
madera, metal, etcétera. Agua, 5 elementos. Y luego la combinación de los 5 elementos crearon a los 10.000 seres. Los 10.000 seres son todas las criaturas que ves. Entonces, ese árbol, un hombre, una mujer, este aparato, lo que sea, tiene que tener partes de esos 5 elementos en la visión de los chinos. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿verdad que está facilito? El 1 se parte en 2, el 2 se parte en 5 y el 5 se parte en todas las criaturas. Somos combinaciones de ello. Entonces tienes partes de agua, partes de tierra, parte de metal, parte de madera, sus 5 elementos que ellos tienen en su cosmovisión. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora sí nos vamos a la toltequidad. Entonces la toltequidad en su teología diría algo así, miren. En el principio no existía. En el principio solo era Centeotl. Algunos de ustedes ya conocen esto que voy a decir, pero ni modo, ¿para qué lo preguntan por ahí? Lo van a tener que oír otra vez. Ya se los conté un día. Bueno, entonces, en el principio, antes de que la existencia fuera, en la trascendencia, solo estaba Centeotl. ¿Ya se entendió? Centeotl, Cen 1, Teotl divino, el divino 1, igual a Tao. ¿Ya se entendió? Ok, en el principio estaba Centeotl, pero Centeotl, para dar la existencia misma, pues que se parte en 2. Ometeotl. Entonces, Ome, realmente si dijera 2, diría Om-Teotl, 2 divino, Om-Teotl. Pero dice Ome, conserva una E, y eso nos lleva inmediatamente a la dualidad Trinidad. Entonces, pero el 1 se parte en 2, 3. Ya, pero en 2. Porque se traduce Ometeotl en todos los especialistas que hacen las traducciones. Entonces ponen el señor y la señora de la dualidad. ¿No? Señor, señora, porque son Ome, masculino y femenino. Yin y Yang. Ya lo tenemos. ¿Está claro? La equivalencia para que no nos perdamos. Entonces dice, una vez que ha nacido Ometeotl, para detonar más abajo la existencia, se parte en 5. Y entonces se llaman los 5 Tezcatlipocas. ¿Ok? Entonces, estos 5, no voy a entrar en no voy a entrar en la palabra Tezcatlipoca, al menos de momento, si no se necesita. Pero se parte en 5. Y entonces dices, ¿y cómo está la cosa? Está muy fácil. Primero, el primero de ellos está en el centro. ¿Ok? Y luego entonces está este 0. Pero no 0 porque sea nada, ya lo he dicho. Es 0 porque ellos empiezan con el 0, no empiezan con el 1. Entonces es 0. Es el que inauguró el quinto sol, ahorita lo voy a explicar. 0. Y entonces, primer Tezcatlipoca, segundo, tercero y cuarto Tezcatlipoca. Por eso a veces se habla de los 4 Tezcatlipoca, pero son 5. ¿Sí se entendió? El del centro, 1, 2, 3 y 4. Ahí nacen los 4 rumbos. Quiere decir que se está perfilando el espacio. Entonces, norte, sur, este y oeste. Entonces ya nació el espacio. ¿Ya se entendió? En esa visión están buscando ver cómo se detona y se manifiesta la existencia. Los 4 o Tezcatlipoca se habla cuando están así. Y entonces cuando pero está el del centro, que es importante entender esto. Ahorita lo van a entender por qué. Bien, pero entonces luego dicen, ahí está implicado el espacio. Pero el espacio necesita contener el tiempo. No puede haber espacio sin tiempo, no puede haber tiempo sin espacio. Espacio y tiempo tienen que estar juntos. Si colapsas el tiempo, colapsas el espacio. Si colapsas el espacio, colapsas el tiempo. ¿Sí se entendió? Tienen que estar juntos. Entonces dices, bueno, ok, ya están los 4 rumbos, están explicando la cosa. Eso ya es un mandala, por cierto, de los que me estaban preguntando. Esto ya lo es, esto sí lo es. Pero está el centro, 1, 2, 3, 4, y se pone una hermosa flor de 4 pétalos, ¿no? Para describir este proceso.
Entonces luego dicen, necesitamos ya tenemos los 4 rumbos, pero imagínense que tú das vueltas así. ¿Dónde está el espacio? No hay espacio, estoy estoy como dentro de un vidrio. Necesito avanzar. Entonces, vean. Entonces, si tú logras avanzar hacia adelante, vas creando el tiempo. ¿Sí se entendió? El tiempo, entonces ya nace el espacio también, junto con el tiempo. Váyanme siguiendo, esto es despacito, pero aparte está muy bonito, la verdad. Ahí vamos. Entonces, deben imaginarse ustedes el tiempo desde el punto de vista tolteca como exactamente los resortes de las plumas atómicas, pues, ¿no? Tac, 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 un resorte. O los de los coches, así de los camiones grandes que tienen sus resortes abajo, ¿no? Entonces ellos dicen, es que así se mueve el tiempo. Se mueve de manera circular, porque esto está basado en otros muchos estudios. Sí, por ejemplo, la ley de los ciclos y otras cosas. No, o sea, es profundo, no más lo que les estoy diciendo. Entonces, síganme porque deben de ver mi dedo. Ahí está. Entonces, esto quiere decir que el tiempo es circular o recurrente. Por eso la gente dice, el karma te regresa. Ahí les va. Vamos a poner un karma que regrese. Entonces está domingo. Aquí está el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces tú sabes, conociendo esto, que mañana va a ser domingo, no va a ser viernes, porque hay una línea del tiempo. Aparte, ¿no? La ciencia moderna considera que el universo marcha en una línea del tiempo, no se va para atrás, tiene una línea del tiempo. Entonces, la toltequidad dice, sí, efectivamente el tiempo va en una línea, avanza, pero no es una flecha, es recurrente. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué es recurrente? Bueno, pues obsérvalo todo, para que no te hagas bolas, ¿no? Oye, ¿qué mes es hoy? Julio. ¿Y qué estado del año? Verano. Es verano. Bueno, pero si fuera lineal el tiempo, nunca va a regresar el verano. Porque si yo estoy aquí, me voy para allá, pues ¿cuál verano? Pues ya se quedó hasta allá atrás. Pero lo sometes al mismo proceso. ¿Comprenden? Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano. Entonces el tiempo es circular, pero más que circular, es un espiral ascendente. ¿Ya entendieron cómo está el concepto? Entonces ya tenemos los rumbos, norte, sur, este y oeste, los Tezcatlipoca. Ahorita voy a explicar lo que esto quiere decir. Es un personaje especial que nada más tiene un pie, ¿comprenden? Está cojo, nada más tiene un pie. Entonces dicen, qué curioso que pongan una deidad con un pie. Pero el nombre Tezcatlipoca es espejo humeante. Entonces están poniendo un espejo. Ahora vean lo que va a pasar. Aquí está el espejo, pero lo pones de ladito. Y entonces dices, la trascendencia, la existencia, una pata de cada lado. Anda de las de acá el Tezcatlipoca. Entonces tú nada más dices, este está cojo. No, vete para el otro lado, tienes otro piececito también. Entonces, bueno, espejo humeante, y por eso en los dibujos tienen una pierna, dicen, qué deidad tan extraña. Y pues también un brazo. Sí, no, pero le ponen nada más una pata porque se está pasando. Entonces vas avanzando y pasas, cuando vas a crear, el Tezcatlipoca avanza del espejo humeante. El nombre Tezcatlipoca es humo en el espejo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, humo en el espejo quiere decir que de repente el espejo entro para acá y él, al entrar, yo empezaría a verlo poco a poco. Pero si se le queda una pierna del otro lado, ¿no? Entonces ya nada más pienso que tiene una pierna, vamos a decir. Es una forma de hacer los dibujos, porque tiene un sentido profundo, ¿no? O sea, un sentido de cómo una parte de esa conciencia está tocando siempre la trascendencia, aunque se haya arrimado mucho a la existencia, porque tiene todo su cuerpo en la existencia menos una pata.
la tiene del otro lado del humo, del espejo. ¿Sí se entendió? Muy bonito, de plano. Bueno, entonces ya tenemos ahí la observación de la naturaleza nos dice que todo está basado en ciclos, entonces el tiempo es recurrente, por fuerza tiene que regresar. Entonces, así nosotros formamos todo en relación a ciclos. El ciclo que les acabo de hablar, pues es de la Tierra. Entonces, en un año, pues, tiene que pasar por los 4 ciclos. Pero nosotros vamos condicionando, y así, que debería ser matemático, ya lo cambiaron con el calendario juliano y luego gregoriano, se armó otra. Pero bueno, porque debió haber sido matemático, y eso no lo es matemático. Lo andan corrigiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, pero eso es otra historia. Entonces, de alguna manera, ahí va la creación, ya van a crear los Tezcatlipocas, una existencia dada. Ahora, un periodo de tiempo, ellos le ponen un nombre, porque así lo quieren y consideran, el quinto sol. Termina 21 de diciembre del 2012, y todo el mundo dice, bueno, pues es que no pasó nada. Ya pasó todo, pero ni enterado estás. No estás enterado de lo que estás viendo. No lo estás. Entonces resulta que un sol es un periodo de tiempo. Lo voy a hablar hay forma de medirlos con los catunes o con los fuegos nuevos. Lo voy a hablar desde el punto de vista de los fuegos nuevos. El fuego nuevo es un periodo de tiempo que se repite cada 52 años. Entonces los habitantes originales de Anáhuac, cada 52 años, apagaban el fuego y encendían el fuego nuevo. Es un acto como de muerte y renovación, ¿entienden? Como del ave fénix, como que acaba un periodo. De hecho lo hacían menormente todos los años. Apagaban todos los fuegos de los propiciatorios, ¿entienden? Los fuegos de los hogares. Y era un ritual que se hacía simbólico de que ha acabado el año, como si nosotros, pero nosotros lo hacemos diferente, ven, todos echan globos y cohetes, serpentinas, y pero miren, la jarrota encima, eso es diferente, cierran el ciclo en su corazón, agradecen lo que sucedió, lo valoran, aprendieron de ello, apagan el fuego. Esto es profundo, mis vidas, créanlo. Y entonces, al otro día, pues, prenden el fuego para la nueva época que viene, cada 52 años. ¿Ya se entendió? Bueno, el quinto sol, que terminó el 21 de diciembre del 2012, es un ciclo de 100 fuegos nuevos. Quiere decir 5.200 años. En la otra medida de los catunes mayas, es 5.125, porque tienen varias cuentas, tienen varias formas de contar, parecido a como si nosotros dijéramos el año, el mes, la semana, son varias cuentas diferentes, ¿entienden? O sea, y luego haya pequeños ajustes, pero bueno, entiéndanlo así. Yo voy a hablarlo desde el punto de vista de los fuegos nuevos para que no nos haga más bolas. Bien, entonces, 100 fuegos nuevos por 52 años, 5.200 años. Ya está. Entonces va a nacer el quinto sol. Cuando va a nacer el quinto sol, entonces el primer Tezcatlipoca, el del centro, que se llama, ustedes lo han oído de mi parte, Macuilxóchitl, que quiere decir en español 5 flor. Ok, entonces Macuilxóchitl va a tener como su chance, pues, algo parecido como el gobierno de un país, ¿no? Entonces le toca un presidente, y luego otro presidente y otro presidente, vamos a decir. Entonces, este central da el banderazo de salida del quinto sol y dice, adelante. Lógicamente hay un proyecto, no te echas tantito para acá, no te puedo ver a esta, a todos me los agarro bien directo. Sí, bueno, entonces, ¿en qué estaba? En que da el banderazo de salida. Exacto. Entonces, agarra Macuilxóchitl, agarra su banderita y dice, órale, hijo, vamos a empezar el quinto sol. Entonces, 5.200 años atrás. Entonces, pero este Tezcatlipoca es entendido como una entidad espiritual, ¿comprenden? Entonces necesita un vocero.
un vocero humano que lo diga, que dé de alta el nuevo tiempo, pues. Y entonces, en su cosmovisión nace un hombre hace 5200 años que se llama Hunalye, semilla única de maíz, Hunalye. Y entonces Hunalye es el vocero de ese Tezcatlipoca central, ¿comprenden? Y se llama vocero de Quetzalcóatl. Es lo que entienden como el descenso, que dijimos el día de ayer. El descenso en un hombre donde da el banderazo de salida. ¿Sí se entendió? Y se le llama el vocero, porque dice, ya empezó esto. Vamos a empezar este nuevo ciclo. ¿Sí se entendió? En ese ciclo de 5200 años, en la cosmovisión de Anáhuac, hay toda una serie de logros que alcanzar, es un proyecto, es como un año escolar, ¿comprendes? Si tú te metes a un año escolar en el que te metes a ti te toca sexto de primaria, ¿no? A tu hijo, pues lógicamente hay un proyecto, no es saber qué pasa. No, aquí no es saber qué pasa. Tienes que aprender ciertas cosas, porque pues, es el proyecto, ¿sí se entendió? De ahí, de toda esta mensaje de la serpiente emplumada, ¿sí se entiende? En estos voceros van detonando las civilizaciones poco a poco en las tierras de Anáhuac, pero estamos en el primero, hace 5200 años. Da el banderazo, Hunalye, y dice, empieza el quinto sol. Hay varios proyectos y punto, hasta ahí vamos a quedarnos. Entonces, lógicamente, avanza 20 años nuevos, es recurrente. Entonces, 20 fuegos nuevos después, 1040 años, 52 por 20, 1040 años. 1040 años después, entonces tiene que venir el siguiente vocero. ¿Sí se entendió? Está aquí arriba en el norte. Y entonces, ese Tezcatlipoca, ¿no? Le ponen colores para que no hablemos de las palabras. Es negro, blanco, verde y rojo, los colores. Entonces el Tezcatlipoca negro, por ejemplo, el del norte, entonces se dice, el del centro es el que viene de la trascendencia. El siguiente vocero, ¿no? Es el desdoblamiento del de al centro en un 25%. Solo el 25% de esa conciencia aparece entonces para dar su mensaje ya 1040 años más para acá. ¿Sí se entendió? O sea que en el año 5000, hace 5000, no en el año 5000, hace 5000 se da el banderazo de salida. Hace 4000, el del norte, vamos a decir, ¿sí entendieron? Porque tiene que rondar para que avance el espacio y el tiempo. Entonces, a su vez viene este Tezcatlipoca. Cuando está en el mundo, si está en una persona o grupo de personas, ya lo van a entender, entonces da un mensaje a la humanidad. El nombre del vocero que corresponde a este se le llama huracán, batidor del cielo. El nombre del vocero humano que se consideró el vocero, huracán, Uyacán, batidor del cielo. ¿Ok? Entonces, así se llamaba, Uyacán. Y entonces, este vocero, aparte de ser vocero, se le llama paso. No, porque acuérdense que como es el cero, no es el paso. Este es el que dio el banderazo de salida. ¿Comprendieron? Este del norte, entonces, es el primer paso de la serpiente emplumada. Esperan la palabra de la serpiente emplumada. Digamos, en términos que entienden ustedes, vienen del penthouse. Entonces, a ver qué debemos hacer. Necesitamos información de cómo debemos proceder los humanos, ¿comprenden? Entonces es el primer descenso, pero nosotros acá no le llamamos descenso o avatar, en Anáhuac se llaman pasos. Todos son voceros, vocero, 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 vocero y vocero, porque dan la palabra, ¿comprendes? Pero este no es paso, simplemente se llama el inaugurador del quinto sol. Cuando 1040 años después
regresa esa conciencia, porque es cíclico. Dentro de una semana va a ser otra vez domingo. Entonces ellos lo saben clarito. Para conocer el futuro, los toltecas no adivinan, nada más ven el pasado. Y tan tan. Entonces ves el pasado, tú quieres saber mañana qué día fue. Entonces no tienes que adivinar, nada más te vas para atrás. A ver, domingo, sábado, lunes. Lunes, martes, miércoles, domingo. Mañana va a ser lunes, punto. No veo para adelante. No digo, te voy a adivinar qué día es mañana. ¿Soy adivino? No, todos sabemos que mañana es lunes. En este sistema y visión de las cosas, tú ves el pasado y conoces el futuro porque el tiempo es recurrente. De tontos no tenían mis vidas un pelo. ¿Dónde está el agua? Por favor, disculpen, pero yo me lo sirvo. Muchas gracias. Pero ni uno solo. No, yo me lo sirvo. Bueno, y entonces sigue el asunto, ¿no? Ya este vocero del norte, vamos a llamarle así, entonces da su nueva palabra. Derivado de la presencia de la palabra emanada de la serpiente emplumada, entonces se nacen, no inmediatamente, pero en los próximos 100, 200 años, todas las grandes civilizaciones que detonaron tierras de Anáhuac. Derivada de la información que se está recibiendo, de cuál es el proyecto, qué se tiene que hacer en todos los niveles, al nivel despertar espiritual, el artístico. Entonces nacen las inmensas y grandes civilizaciones que dieron estas tierras, posiblemente de las más grandes del mundo y más importantes también, aunque luego eso se tapó un poco, pero ahora lo vamos a destapar, ¿verdad? Porque la verdad saldrá siempre a la luz. Bueno, entonces resulta que ya está el del norte. ¿Cómo se llamaba? El vocero, Uyacán. Primer paso de la serpiente emplumada. Glifos. ¿Cómo se marca un paso? Pues como tú marcas un paso en la arena. Entonces cuando tú ves un glifo y ves un paso, quiere decir ese glifo que están hablando de un paso, del paso de la serpiente emplumada. Y dependiendo unos numeritos, unas bolitas, ven, y rayitas y cositas, sabes si es el primer paso, el segundo, etc. ¿Sí se entendió? Una huella, porque es el paso de la serpiente emplumada. Bien, y entonces luego avanzan 1040 años más, 20 fuegos nuevos. ¿Sí se entendió? Ahora sí me van siguiendo. Está facilito, no se me pierdan de acá. 1040 años nuevos, entonces baja hacia acá. Y entonces al llegar acá, viene nuevamente el vocero de el central, emana. Es una cosmovisión, ¿entienden? Esto es para entender las cosas, no lo tomen tan literal. Este de aquí central emana otro 25%. Un cachito de sí mismo, como dicen por ahí te va tantito. Y entonces, ahí se nada más tantito. Y entonces emana el 25, viene otro vocero. Y entonces la tradición ubica a ese vocero o a ese segundo paso como Cabracán, batidor de la tierra o terremoto. ¿Ok? Ahí está el vocero, da su enseñanza, todos felices, nadie se entera, pero algunos sí se enteran. Y esos que se enteran empiezan a... ¿Qué dijo la serpiente emplumada? Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y entonces suceden cosas. No vayan a pensar que no. Luego vienen 1040 años después. Fíjense, ya llevamos 5000. De allá para acá. Y luego voy a quitar los 200. 5000, 4000, 3000, 2000. Entonces tiene que venir el tercer paso de la serpiente emplumada. Su vocero, o el vocero que la tradición aceptó como el paso, porque eso normalmente es con los siglos. Un siglo después de decir quién fue el paso.
fue tal personaje. Se llamaba Yetzil, ¿ok? Que efectivamente quiere decir tercer paso. Uyacán, Cabracán, Yetzil, tercer paso de la serpiente emplumada. ¿Ok? Ahí están las cosas. Da entonces otro 25%. ¿Ya se fijaron? Bien. Pero ya sabemos lo que va a pasar, ¿entienden? 1040 años después, cuarto paso de la serpiente emplumada. Este sí es el que ustedes conocen como Quetzalcóatl, rey tolteca, que vivió en Tula como rey, luego cayó en desgracia, tuvo que escaparse allá hasta Isla de las Golondrinas, ¿no? Cozumel, a los buceadores, Isla de las Golondrinas, Cozumel, y luego regresa al altiplano nuevamente, ya no como un rey, sino como un maestro espiritual, como un descenso. Y entonces, buscando un lugar que no estuviera tan contaminado, en ese tiempo estaba todo muy degenerada la cosa, ¿me entienden? Entonces, busca un lugar y dice Cholula. Y entonces se sienta en Cholula y no se para más durante 10 años. Da todo su mensaje ahí. Ese señor, luego la tradición lo ubica como el cuarto paso de la serpiente emplumada. ¿Sí entendieron? Entonces, Seacatl, Topinstli, Quetzalcóatl, ¿ok? Uno caña o uno carrizo, nuestro Señor, el cuarto paso de la serpiente emplumada. Ahí está. Entonces, da su enseñanza nuevamente. ¿Sí se entiende? Pero igual que hizo el tercero, ¿no? Este también lo conocían por otro nombre, a Yetzil, como así como de cuates, pues. Y él dijo, 1000 años después volveré. Pero cuando están diciendo volveré, no está diciendo la persona, está diciendo la conciencia que tiene que restaurar, llegar otra vez, porque es cíclica. Dicen, conozco el pasado, conozco el futuro. No conoces tu pasado, estás en el hoyo, no vas a conocer tu futuro. Entonces, ya aquí estamos, ya está el de acá, 25%, 25%, 25% y 25%. ¿Sí me están siguiendo? ¿Verdad que está bien bonito? Esto está súper bonito. Seacatl, Topinstli, Quetzalcóatl. Entonces da su enseñanza, les repito, en Cholula. Aquellos de ustedes que conocen Cholula, entonces hagan de cuenta que está en el Zócalo y ven que hay dos iglesias. De este lado hay otra, pero en contraposición a los arcos está una iglesia y en el fondo está una iglesia de tipo morisco, que es cuadrada y que está llena de arcos. La iglesia real, o no sé cómo se llama, capilla real, ¿no? Capilla real creo que es. Está en la iglesia, pero la otra está remetida. Y cuando entras es cuadrada, no tiene la forma europea de la iglesia como cruz. ¿Sí se entendió? Sino que es cuadrada. Claro, tiene aquí unos propiciatorios y todo, pero esencialmente es cuadrada y está llena en los techos, está llena de unas bolas, pues, cúpulas. Bueno, Capilla Real. Ahí es donde dio su enseñanza a este hombre. ¿Ok? Y aparte tenía una vivienda especial cerca en unas cuevas. Y aparte también tenía como su casa de vacaciones, ¿entienden? Por ahí en otro lugar, porque ya estaba cansadito, entonces iba a descansar. Pero bueno, más o menos les explico. Ahí daba su enseñanza. 10 años. Ahora, cuando se estudia la conciencia de Quetzalcóatl, los códices indican el retorno de Quetzalcóatl no necesariamente como un hombre o individuo. A veces lo marcan como una colectividad de seres. Por eso, en algún códice, por ahí o en algunos dice, él prometió volver y traer a sus hijos con él. Entonces está hablando no de nada más una persona, no va a venir con sus hijos así. La conciencia tiene que reaparecer, ¿no? La intención tiene que reaparecer y entonces, pero prometió traer a sus hijos con él. Ahí estamos. Entonces, este personaje, Seacatl, por fin ya después pasa 10 años en Cholula y luego dice, volveré. Siempre los descensos dicen volveré, porque nadie hace caso. Entonces,
igual que Cristo dice, volveré, segunda venida, ¿entienden? Segunda venida de Cristo. Los cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. Y así sucesivamente todas las tradiciones. Los hindúes están esperando la aparición de Kalki Avatar, ¿sí? Están esperando la conciencia de Shiva nuevamente en el mundo, etc. Y lo están esperando. Los que estuvieron conmigo en alguna plática que hablé de todas estas tradiciones saben muy bien que todos lo tienen perfectamente ubicado en este tiempo. Todas coinciden con este tiempo. Pero esto es matemático, esto es una delicia. Para que no haya de que creo que fue un siglo antes o un siglo después, no te hagas bolas. A ver, vamos a hacer cuentas. Últimos 20 años nuevos, fuegos nuevos. A ver, cierra el 21 de diciembre del 2012. A la de fuerza tiene que estar esa conciencia operando. La conciencia operando. Entonces ellos lo dicen muy claro. Desde el punto de vista de los fuegos nuevos, dicen, entre 1987 y 2039, 52 años, ya se cierra ahí el ciclo en los fuegos, tiene que estar esta conciencia operando en las tierras de Anáhuac. Tiene que regresar esa conciencia a la de fuerza. ¿Por qué? Porque en el pasado fue así. Entonces tú dices, mañana va a ser lunes, pues es que tiene que ser, porque tiene que ser. Entonces va a ser lunes y punto. ¿Sí se entendió la idea? Entonces, si lo ves desde el punto de vista de los catunes, es otra cuenta, ¿comprende? Los catunes son cercanos a los 20 años, entonces es una cuenta un poquito diferente. Entonces dicen, de 1992, son de 20 años casi, 19 y pelo, los catunes. De 1992 al 2012, diciembre 21, 92 al 2012, tiene que estar operando la conciencia en las tierras de Anáhuac a fuerza. Tiene que estar. Entonces, en el último catún del calendario maya. ¿Ya se entendió? ¿Ven cómo se pone emocionante? Nacimos en un lugar privilegiado. Pero no saben cuánto, porque ahí les voy. Hagan de cuenta que... Ahí viene lo bueno. La cosa es que este Seacatl Topinzli, ¿no? Entonces, antes de marchar, ustedes conocen la historia, ¿no? Él va al levante, quiere decir al Atlántico, donde finalmente se va, ¿no? Pero entonces él hace su promesa de regresar. Todos los avatares lo hacen. Por ejemplo, los últimos avatares de Vishnu en la visión de la India, el último es Buda, el anterior es Krishna, el anterior es Rama. Han estado manifestándose progresivamente esa conciencia de acuerdo a un sistema calendárico también muy específico. ¿Sí se entendió? Entonces, esto se conoce, no es algo que, nada más sucedió acá, no sucedió acá. En todas partes está lo mismo, del mundo, pero de alguna manera ajustado a esa civilización particular. ¿Ya entendieron? Entonces, luego resulta que dice, ok, me voy, pero volveré. Habla la conciencia, nunca la persona. Y entonces la conciencia dice, yo volveré, pero dicen, ¿a dónde? Porque ya se sabe cuándo. Pues, ¿cuándo? Ya lo acabo de decir, 92 al 2002. ¿Sí se entendió? Pero, ¿dónde? Entonces, él dice, digan ustedes a los vecinos de Cholula que yo volveré y estaré delante de ellos para confortarlos y acompañarlos. Entonces, y se va. Entonces, ya tienes el tiempo y el cuándo y el dónde. Entonces, todos los que estamos acá, estamos a un pelo de ese lugar. Díganle a los vecinos de Cholula, no quiere decir al Zócalo, los vecinos de los valles cercanos, digamos, en general, que eso va a pasar. Entonces queda definido dónde y cuándo. Entonces yo veo personal, y entonces ese es el otro 25%. Pero
Resulta que cuando se cierra el ciclo, porque se van a cerrar los 5200 años, ¿comprenden? Del quinto fuego, quinto sol, el quinto sol. Se va a cerrar el periodo del quinto sol, entonces resulta que el quinto paso, ¿se acuerdan? Primero, segundo, tercero y cuarto. Estos emanaron de que le llaman Macuilxóchitl. Entonces, cuando se cierra el círculo, se dice, reabsorbe dentro de sí sus 25% restantes y reaparece con todo el poder del inicio para cerrar el ciclo. Y entonces da el banderazo hacia una posibilidad nueva de ser. ¿Ok? ¿Se entendió lo que quiero decir? Se partió en 25%, 25%, 25%, 25% de su poder. Ahora tiene que estar esta presencia reuniendo entonces la fortaleza de esos 25% para dar cierre. Ya pasó, pero nadie está enterado de nada. Entonces cierra el ciclo y viene algo posterior. Lógicamente esto se puede detectar siglos después. Ahorita la gente está mucho más avispada, ¿entienden? Entonces, pero en el tiempo remoto, pues, detectaban al paso 300 años después. O sea, no era una cosa así. Imagínate como ese maestro, Seacatl, ¿no? El que ustedes entienden, Quetzalcóatl. Bueno, habría muchos como él, como tipo sacerdotes, porque ahí en Cholula estuvo siempre la escuela de la gran hermandad blanca de Quetzalcóatl. Es el lugar más importante de todas las tierras de Anáhuac para la espiritualidad. ¿Sí se entendió? Es la gran hermandad blanca de Quetzalcóatl. Toda esa organización de maestros que disipan la oscuridad y que tenían este conocimiento del que estoy hablando y otros conocimientos que lógicamente no vamos a hablar hoy, entonces vivían en Cholula. En ese tiempo la adversidad era grande, entonces se llama cuando la humanidad cae en un ciclo descendente malo, entonces la humanidad se hunde en un materialismo rampante. ¿Sí se entendió? Todos los intereses de todo mundo por todos lados son los intereses de las cosas del mundo. Te hundes en un materialismo rampante, solo estás interesado en cosas. Ya te olvidaste de tus hermanos, ya te olvidaste de tu parte espiritual y ya te olvidaste de todo. Solo te interesan las cosas. Qué cosa tan triste, ¿entienden? Entonces, pero así pasa. Cuando viene este descenso, normalmente, porque está ajustado a otros ciclos que ahorita no puedo abordar, pero cuando la humanidad se hunde en un materialismo rampante, ahí aparece la conciencia. ¿Sí se entendió? En el Bhagavad Gita, que creo que platiqué en alguna ocasión en este retiro, Krishna promete hacer lo mismo, ¿no? Porque él dice en el Bhagavad Gita, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vengo al mundo para restaurar la vía justa, eliminar a los que obstruyen el camino y liberar a los hombres en el camino del progreso espiritual. Entonces, él está diciendo, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vengo al mundo. Está hablando de la conciencia, ¿entiende? Krishna era un señor, Krishna quiere decir, Krishna, negro, quiere decir negro, y Arjuna quiere decir blanco, ¿comprenden? Ahí en este drama del Bhagavad Gita, el príncipe Arjuna, pues se ve que estaba medio clarito, y el otro estaba más totopeado, como quien dice, más asoleado. Entonces le pusieron el negro. Está bien. Entonces Krishna, el avatar, el descenso, era negro. Eso es lo que quiere decir Krishna en español, para que entiendan. Y Arjuna quiere decir blanco. Entonces ellos están discutiendo todo esto, pero bueno, Krishna hace la promesa, dice, yo cada vez que esto se hunde en el materialismo no puedo dejarlo así, porque la humanidad se hunde en un materialismo rampante y luego se hunde en una bestialidad rampante. Y entonces todo el progreso de la civilización termina hundida en una animalidad humana, casi rebotarías al reino animal. ¿Sí se entendería? Pierdes todo el sentido de hermandad, de cariño, todo el sentido de búsqueda espiritual, pierdes todo. Y nada más te está interesando las cosas del mundo. ¿Sí se entiende? Entonces,
el quinto paso, entonces tiene que recoger sus 25% así, y entonces tiene que dar el nuevo mensaje. Esa es la idea de lo que, esa es la visión que se tiene en las tierras de Anáhuac. ¿Sí se entendió? Entonces la humanidad tendrá tarde o temprano que hacer oídos a este mensaje, donde lo puedan ver o detectar, y entonces podrán marchar hacia adelante. Esto es importante porque en los códices, cuando se pone al del centro, se pone a un hombre sentadito como estamos nosotros acá, con unos, ¿cómo se llaman? Báculos, con unos báculos que tienen como unos dragones, así, dos. Y luego de la cabecita le sale como, ven como los cuentos, una bolita y como una cosa de humo. Y ahí están los otros 4. Está indicando que él es el iniciador y el que cierra el ciclo. Y están los 4 Tezcatlípocas en una bola de humo o incienso, de humo de incienso. Entonces, así es como ellos reflejan. El Tezcatlipoca realmente es uno, pero parece partirse en 4 cíclicamente, vamos a decir. Sí, más o menos se entiende. Pero luego lo reabsorbe. Entonces, él sería como el principio y el fin de un ciclo. Ustedes entenderían como alfa y omega. Yo soy el alfa, yo soy el omega. Alfa, la primera letra. Omega, la última letra. ¿Sí se entendió? Principio y fin de un ciclo. Bueno, pues ya entendieron esto. Entonces, al suceder esto, ahora la humanidad tendrá necesariamente, poco a poco, que ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Yo veo la conciencia de Quetzalcóatl, yo la veo acá, pero la veo también en muchas partes del mundo, trabajando a través de muchos individuos, ¿no? Buscando este empuje hacia el despertar colectivo. No me gusta ver las cosas de manera demasiado personal, me gustan ver como conciencia, ¿se entendieron? Como conciencia. Entonces, esa conciencia operando, haciendo un trabajo, y de alguna manera, no solo acá, sino en las tierras de Anáhuac, no solo acá en las tierras de Anáhuac, ¿no? Sino en el resto del mundo, muchas otras personas desde hace ya un siglo están trabajando en este empuje. ¿Sí se entendió? El mensaje yo creo que va encaminado un poco, si quieren más o menos noticias frescas que me contaron. Entonces, yo creo que el mensaje va en relación a esto. El próximo ciclo, finalmente, no estoy diciendo hoy ni en 100 años ni en 200, finalmente el nuevo ciclo, lo que sería un sexto sol, pero curiosamente en la visión tolteca no hay sexto sol. ¿Ok? Para que más o menos lo entienda. No hay sexto sol misteriosamente. Se acaba el ciclo del quinto y dice, ¿y el sexto dónde anda? No hay. Pues a ver, sácate los códices. No hay, y no apareció por ningún lugar. Dice, ya se perdieron en un códice ahí el sexto, ya ni nos vamos a enterar. Misteriosamente no hay sexto sol. Entonces, en los documentos y códices guardados. Entonces, todo indica que la humanidad finalmente, en los proyectos anteriores, no solo en las tierras de Anáhuac, sino de la humanidad en su conjunto, buscaban ciertos objetivos a lograr, es decir, detonar ciertas civilizaciones en el mundo para lograr cierto desarrollo a nivel del segundo piso principalmente, a nivel mental, a nivel artístico, ¿entiendes? A nivel científico. Era lo importante, detonar civilizaciones, ¿sí me explico? Pero ahora parece que eso ya no tiene la menor importancia. No se está buscando una nueva civilización, no se está hablando ya finalmente de que vendrá un nuevo ciclo hacia adelante exclusivamente material. Más bien, la noticia que por ahí dice, entonces dice que viene un proceso de ascensión colectiva. ¿Sí se entendió? Miren. ¿Eh? Es la ascensión de la conciencia. La ascensión de la conciencia, la ascensión de todos nosotros a regiones espirituales de ser. Quiere decir que el hombre finalmente está al borde de tener una tecnología suficiente, no solo para construir algo exterior, aunque sea construirse naves espaciales para ir a Júpiter. ¿Para qué quiero ir yo a Júpiter?
Eso sería algo exclusivamente material, pero la gente del segundo piso eso le casi se, ¿ya saben? No, es una palabra que no debo de decir, casi. No, casi les pasa una cosa que se siente bien bonito. O sea, nada más pensando, vámonos a Júpiter y las naves espaciales. ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde quieres ir? Contra más lejos va a estar peor, más perdido. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Ven? Una región exclusivamente material, quiere decir piso 1 y 2. El mensaje no va por ahí. El mensaje va diciendo algo como esto: llegó el momento de desarmar nuestras carpas y remontar el vuelo a las alturas. Quiere decir, llegó el momento verdaderamente de hacer una ascensión o mudanza de la conciencia a una región espiritualizada de ser. En términos que alguien comentaba ayer, eso que cuarta y quinta dimensión y todos esos asuntos, a eso. Pero de lo cual no quiero hablar, nada más estoy diciendo que la tecnología es suficiente para que la conciencia pueda no solo despertar, sino provocar una ascensión colectiva. ¿Sí se entendió? Esto es repetido continuamente en la historia, son promesas que ha dado la palabra. La palabra viene de estos descensos. Entonces, la palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? Él dijo, yo volveré a ustedes y cuando sea nuevamente levantado me los llevaré a todos conmigo. Eso fue lo que él dijo. Eso está conservado en la palabra. Pero luego le meten de su ronco pecho los escritores posteriores y dice, sí, pero unos para salvación y otros para condenación. Mis polainas. Se suena así re raro, ¿no? Nunca había dicho eso, pero dije, ¿por dónde me muevo? Porque se va a oír muy feo, se va a oír crítico. ¿Sí se entendió? Entonces, la idea es esa. El mensaje no va dirigido. Vayamos a hacer una nueva civilización exclusivamente exterior en el mundo material. No está el mensaje ahí. Los anteriores dieron promesas de regresar y dieron promesas de decir volveré y a la hora de volver llevaré a todos conmigo. ¿Sí se entiende? Bueno, esa promesa se ha mantenido 2000 años, aunque ustedes no lo crean, vivo en el corazón de los hombres. Aunque el hombre le haya valido gorro y esté completamente en el piso 1 y 2, ahí adentro, en el fondo, sabe que finalmente será liberado y rescatado. ¿Ok? Entonces, un SOS es lo que la humanidad siempre plega. Hay dos cosas que plega el hombre, ¿sabes? Rezos. Uno de ellos es algo así como, Señor, ayúdanos a resolver nuestros problemas en la vida, que pues no sea, que pueda yo tener trabajo, mantener a mi familia, ayúdame que mis hijos crezcan bien. ¿Sí se entiende? Entonces, plegas para que te ayuden a que tu mundo sea un poco mejor, pero hay otra plegaria que siempre está ahí. Llévame contigo, llévame contigo. Eso está guardado, mis vidas no saben, porque tu verdadero ser lo sabe. Sí lo sabe, sabe que está ahí donde se señalaron, ahí está. Entonces, lo único que ese ser quiere ya finalmente, para entenderlo bien, es remontar las alturas, ir al piso 3 y 4, es lo que quiere. Porque imagínate que un águila que tú tienes apresada en una jaula, pónsela de oro. No importa, pónsela grandota, ¿no? Pajarera o como se llamen esas donde hay muchas aves. Pues allá anda la águila nomás. Pero ¿sabes qué? Sí. Todos los días ve y dice, nada más que me suelten, nada más que me suelten. Entonces le abres un día y... Por eso la canción que escogí, él la chifló muy bien, tiene una parte hermosa porque dice... Una parte dice, a ver, déjenme recordar. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Hay montañas en nuestro camino, pero todos subimos un escalón todos los días.
Es hermoso, ¿entienden? Es un canto de esperanza, es un canto de no teman, no están solos. Bueno, entonces resulta que regresa esto, listo, regresa y se acabó el chiste. Eso es la cosmovisión tolteca, ¿sí se entendió? Entonces ahora el mensaje y la esperanza de los seres humanos es: viene el momento de remontar el vuelo, viene una ascensión colectiva. Yo sé esto, lo conozco de memoria. Todos los que están en el piso 2, así bien clavados, pero bien clavados, porque hay unos que están en el 2, pero tienen su corazón bien derretido, ¿entienden? No, clavados en el piso 2, te van a decir que no es cierto nada de esto, te van a decir que no sirve, que es una estupidez y puras, que te dediques a trabajar y que te dediques a vivir, y tú ponte a trabajar, no andes pensando en ascenderte a quién sabe dónde. Sí voy a pensar eso, no voy a pensar nada más en trabajar, también trabajar puede ser, porque lo necesito, pero ¿por qué si mi interior me urge a una vida superior, la voy a abandonar nada más porque tú lo dices? ¿Sí se entendió? Por eso yo les decía la vez pasada, hay una parte de la humanidad, y que es grande y fuerte, que ha conseguido detonar una civilización más o menos que trabaja, ¿ok? Pero esclaviza a los hombres, porque para vivir en esa sociedad le llamamos el sistema, ¿ok? Para estar dentro del sistema tienes forzosamente que colaborar con él. Si tú no colaboras con el sistema, entonces resulta que eres como en una máquina, un tornillo que ya no funciona, te echan a un lado. ¿Sí se entendió? El sistema quiere que trabajes con él y que colabores para construir el futuro de una civilización que ellos se entiende como mejor y que todos queremos en cierta manera, ¿no? Mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, hay mucha presión de ese nivel de conciencia del piso 2, que nada más quiere, más o menos, tú quédate acá, olvídate de tus aspiraciones espirituales y ponte a chambear, ya, para no darle vueltas. Y si hay esas jaladas que se juntan y se sientan en el piso, ¿sí entendieron? Bueno, ya verán. Pero hay otra poderosa fuerza de todos nosotros juntos, toda la gente que yo dije el otro día que estamos sentados de alguna manera en jardines como este, o leyendo libros, o dando, tomando clases, o haciendo cualquier cosa que se relaciona con esto. Entonces, empujando, ¿ves? Es como un ejército que avanza. Ustedes tendrían que entender lo que hay ahí. Y detrás hay un Fiat. Un Fiat es algo así como un general, fíjense bien, un general es una orden de ataque, bueno, en los ejércitos, no acá. Entonces, el Fiat es una orden de ataque, y cuando se ha dado, nada de que hoy es que estoy desayunando, no, el soldado, no, es hacerlo, lo que se está diciendo. Entonces, cada vez el Fiat está llegando a todo el mundo, entonces mueve las cosas y la gente empieza a sentir y a unirse a ese proceso, ¿sí? Porque esa conciencia de la que yo les estoy hablando no acepta un no como ultimátum, no lo acepta. Aunque todo el mundo diga no, él dice sí. ¿Sí se entendió? Y finalmente se da a entender. Y finalmente penetra en los corazones de los hombres. Y les dice, ¿sabes qué? Si quieres, dame tu mano y ven conmigo. Y podemos regresar a casa. ¿Sí se entendió? Bueno, con esto debo acabar, yo creo. Entonces, miren, ya se terminó este momento. Ahora sí